Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a comenzar entonces con la materia de estrategias de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a ver? El día de hoy vamos a platicar acerca de un artículo que fue principalmente este tema, el rendimiento académico en alumnos de enfermería, su relación con hábitos de estudio y sus estilos de aprendizaje. Entonces, este estudio se realizó principalmente para poder obtener información sobre la importancia de los hábitos de estudio que tienen como estudiantes de enfermería. Sabemos y como platicamos en las clases pasadas, los hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje pues vienen siendo algo muy importante porque ustedes de aquí pueden llegar a sacar información, conocer y entrenarse principalmente en sus hábitos de estudio porque esto les va a ayudar a ustedes a tener esos tipos de habilidades más fáciles para poder aprender, para poder permitir conseguir todo lo que es el rendimiento escolar sobre todo durante sus años de formación académica. Principalmente, pues analizar todo lo que vienen siendo los hábitos de estudio, los estilos de aprendizaje, los cuales ya estuvimos viendo en clases pasadas, y su relación con el rendimiento académico. Esto relacionado con ustedes. Vamos a ver qué ejemplos nos está poniendo en esta investigación, igual que ustedes fueron estudiantes de enfermería y lo que hicieron fue una investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal, donde obtuvieron una muestra principalmente de un grupo de alumnos donde se aplicaron dos instrumentos de evaluación a dos grupos de la carrera. Entonces, eran dos grupos de la misma licenciatura. Uno era de turno matutino, que correspondía a 102 alumnos que en el 2013. Y lo que trataron de hacer es poner un instrumento de evaluación de estudios, que este instrumento es de Hilbert Weng, que era compuesto por 50 ítems, en el cual pudieron observar cuáles eran el estimar el estudio independiente, las habilidades de lectura, la administración de tiempo, concentración, etcétera. Casi igual que lo que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan que ya estuvieron llenando ustedes también un tipo de cuestionario y sacaron sus resultados? Sí, maestra. Pues hagan de cuenta que eso hicieron también con otros grupos. A partir de esto empezaron a obtener los siguientes resultados. Déjenme les muestro. Estos les servía para poder evaluar los 4 estilos de aprendizaje: el activo, teórico, pragmático y reflexivo. Una vez que esto les servía para medir el rendimiento académico, pues se utilizaba el promedio de cada alumno como un historial académico. Obtuvieron de resultados que el 62.7% provenían de bachilleratos de la UNAM, el 94% provenían de bachilleratos que cumplían 3 años, el 52.9% pues se seleccionó como una primera opción lo que era estudiar enfermería, y pues a lo mejor otros no era su prioridad llegar a entrar a estudiar este tipo de carrera. En relación con estos tipos de aprendizaje, pues observaron que el 28.4 correspondía frecuentemente al estilo de aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? Pues con esto empezaron a observar que de acuerdo a los resultados obtenidos de los hábitos de estudio y de los estilos de aprendizaje, pues encontraron que los alumnos cubrían ciertas características de un estilo de aprendizaje que llegaba a influir sobre sus hábitos de estudio. Por eso, cada uno de los estudiantes pues tenía sus propias cualidades. Vamos a ver, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta todo esto? Sabemos que nuestra educación, en el panorama de la educación superior, principalmente en México, pues vamos a irnos un poquito atrás, desde lo que es la época de la colonia, en 1519 a 1810. Empezaron a realizar y a crear las primeras universidades. Una de ellas fue en 1547, donde se creó la primera universidad, la Real Pontificia Universidad de México. Esta fue muy reconocida como una institución de gran renombre a niveles de Europa como América Latina. Sus programas principalmente pues eran sobre la tradición escolástica y se organizaban de acuerdo a la Universidad de Salamanca. Entonces ya tenían ahí unas referencias de cómo se iban a manejar. Bueno,
Después de la independencia, empezaron a ver que empezaban a tener una serie de situaciones políticas ahí que iban pasando y después empezaron a tener una reorganización de acuerdo a las ideologías de quien estaba gobernando en el país en aquellos momentos. En la actualidad, lo que es la educación superior, pues es la que conforma las instituciones tanto públicas como privadas del país, porque se tienen que impartir estudios de licenciatura y posgrado, pero que estos lleguen a tener una especialización. Puede ser una especialización, puede ser una maestría, puede ser un doctorado. Lo importante de esto es que no deben de dar nada más porque sí títulos y grados, porque recordemos que todo esto tiene que tener un compromiso. Se necesita y sé que ustedes como estudiantes desarrollen principalmente disciplinas intelectuales que les ayuden a ustedes a aprender, tener un libre autoaprendizaje en cuanto al momento de sus vidas. Además, todas las instituciones tienen una misma misión de acuerdo a las estrategias que lleven a cabo para la actualización tanto de profesionistas como científicos, como tecnológicos. Por eso es muy importante que dentro de esto tomemos en cuenta las problemáticas que se tienen respecto al estudio académico, porque hay algunas que se encuentran con buenos hábitos de estudios y de las expectativas que se llegaban a cabo para realizar en las tareas de la casa. Por eso es muy importante que ustedes recuerden, ¿se acuerdan que estuvimos platicando sobre la importancia del medio, del ambiente, los materiales que necesitan para poder llegar a tener un correcto aprendizaje, estudio, sobre todo para que tengan un éxito en todas sus actividades? Bueno, la importancia de esto principalmente son las razones más frecuentes que se dan para poder explicar por qué algunos estudiantes tienen un bajo rendimiento. En todos los niveles del sistema educativo, pues es porque pues a lo mejor falta un poquito enfocarnos en los hábitos de estudios. ¿Cuáles son estos hábitos de estudios? Pues tenemos que tener un tiempo que sea nada más para estudiar, como les mencionaba, que realizaran su cronograma, cuánto tiempo le dedican para su estudio, cuánto tiempo le dedican para leer, para poder sacar ahora sí lo que es realmente importante de la lectura que están ustedes leyendo en ese momento. ¿Cómo poder tener que escribir todo y que sea precisamente lo más importante? Y sobre todo, puntos claves. Utilizar todo esto les ayuda también a poder obtener de fuentes confiables, de alguna biblioteca. Todas estas actividades pueden ser cognitivas o metahabilidades que pueden ser utilizadas para poder aprender. Es por esto que muchos de los investigadores pues han dedicado su tiempo para saber qué es lo que pasa, cómo pueden mejorar estas variables, cómo pueden mejorar que en la mayoría de los casos, pues a nivel educativo básico, por ejemplo, en la primaria, en inicial, en la secundaria, pues esto quede un poco más grabado que a lo mejor en la universidad. A lo mejor el problema que se está viviendo en este punto es que los estudiantes que están ya en instituciones superiores, pues que ya no existan este tipo de programas especiales donde ustedes les dicen cuál es la mejor forma de mejorar sus hábitos de estudio que les permitan a ustedes adquirir técnicas de estudio en relación con el lenguaje que nosotros podemos utilizar, el pedagógico. Entonces, vamos a enseñar una serie de distintos comportamientos, pero sobre todo para que ustedes lo puedan llegar a tomar en cuenta. El rendimiento académico, en este caso, es como el nivel de conocimientos de un estudiante medido por una prueba de evaluación. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿qué tanto aprendiste? Demuéstrame lo que has aprendido. Y se entiende como una evaluación desde el proceso que determina el grado que se ha logrado con los objetivos de aprendizaje. Entonces, esto nos ayuda para saber si el alumno ha modificado sus conductas como consecuencia de experiencias a lo que se ha sometido durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos los hábitos que son aunados tanto a las técnicas y a los métodos de estudio, pues nos ayudan porque nos ayudan a tener temas más importantes en el ámbito educativo. Esto al momento de tener una vinculación entre el rendimiento académico de los estudiantes y sus evaluaciones. Todos los estilos de aprendizaje que nosotros podemos llegar a conocer, ya los vimos como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Ustedes los llegan a percibir, llegan a tener interacción y llegan a responder al proceso de aprendizaje. ¿Cómo es esto?
todo el estilo de poder aprender en un concepto, principalmente es porque a ustedes les llama la atención, les repercute en su manera de enseñar quienes les están compartiendo los conocimientos. Por eso, un profesor que llega a enseñar como a él le gustaría que le enseñaran, es decir, enseña como a él le gustaría aprender, en definitiva, va a enseñar según su propio estilo de aprendizaje. Como a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran enseñado para poder aprender esto sin que fuera tan aburrido. Bueno, es su propio estilo de aprendizaje. Por eso, cada uno de los docentes tiene un estilo de aprendizaje muy diferente, de acuerdo a cómo ellos consideran que son las condiciones idóneas para que ustedes puedan llegar a aprender. Como las conclusiones que hemos llegado de que, bueno, son la forma de cómo actúan a veces las personas. El poder reflexionar sobre algunas teorías de aprendizaje nos ayuda a poder tener aplicación de los distintos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, investigadores como Alonso y colaboradores en el 95 mencionan que los estilos de aprendizaje son el conjunto de características psicológicas y rasgos cognitivos, tanto afectivos como, como fisiológicos, que les pueden ayudar a ustedes a que puedan enfrentar ciertas situaciones de aprendizaje. A lo mejor a mí se me complican las matemáticas, se me complica farmacología, se me complican las dosificaciones. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para poder enfrentar esta situación y poder aprenderlo de la mejor manera. Los rasgos cognitivos pues tienen que ver más con la forma en que ustedes pueden estructurar los contenidos. Bueno, desde siempre empezamos con los conceptos para que tengan una idea de lo que se va a tratar el tema, la materia. Vamos a interpretar de una forma la información y vamos a poder resolver problemas. Esto, pues teniendo en cuenta algunas cosas de medios que nos pueden representar, pueden ser medios visuales, auditivos, kinestésicos. Y por ejemplo, ya cuando tenemos localizado cómo podemos nosotros aprender, bueno, vamos a ver cuáles son estas de las cualidades que se encuentran en cada uno de los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes de lo que vienen siendo la UNAM y vemos cuáles son las características de los 4 estilos de aprendizaje, si es activo, reflexivo, teórico o pragmático. Entonces, yo me puedo localizar dentro de este estilo dependiendo cómo me considero. Si yo me considero a la mejor arriesgado, pues tengo un tipo de estilo de aprendizaje activo. Si yo me considero un poco distante, pues entonces tengo un estilo de aprendizaje un poco reflexivo. Si yo tengo a lo mejor yo me siento que soy una persona más pensadora, más razonadora, tengo un estilo de aprendizaje teórico. Si yo me considero que a mí me gusta hacer experimentos, me gusta hacerlo rápido, ¿no? Hacerlo un poco más claro, actual, aplicarlo en problemas, pues es un estilo de aprendizaje pragmático. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, maestra, yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, ya ve que usted nos dijo que cada profesor tiene un estilo de aprendizaje diferente. Así es. ¿Cómo, por ejemplo, un alumno, ya sea activo, reflexivo, teórico o pragmático, se adaptaría al estilo de aprendizaje del profesor? En este caso, el profesor es el que tiene que analizar para saber de qué forma tienen sus estilos de aprendizaje los alumnos. Cada uno tiene su propio estilo como docente, pero en este caso, los docentes tienen una pedagogía para poder detectar el estilo de aprendizaje de los alumnos y poder, dentro de tu propio estilo, poder apoyar a los demás alumnos para que entiendan los temas. Gracias, maestra. ¿Sí? Entonces, sí es importante lo que viene siendo el conocimiento sobre lo que es la pedagogía dentro de un profesionista para poder saber cómo transmitir tus conocimientos. Hay profesionistas que saben demasiado, tienen demasiado conocimiento, pero les es un poco difícil transmitir sus conocimientos. Hay personas que transmiten muy bien todo lo que quieren decir, pero les falta un poco de conocimientos. Entonces, hay de todo un poco.
Pero en este caso, nosotros vamos a ir analizando cuáles son las características que van a tener ustedes como estudiantes que los deben de apoyar para que puedan tener un mejor aprendizaje durante su carrera. ¿Sí? Y en dado caso que el maestro pues les dé la herramienta y ustedes conocen cuál es su estilo de aprendizaje, pues adapten esa herramienta, esa información que les dio y traten de adaptarlo a algo que ustedes puedan entender un poco mejor. Si yo soy un poco pragmático, pues entonces voy a hacer lo que es a lo mejor una maqueta, voy a hacer algo que a mí me está llamando la atención, que sea representativo con el tema que me acaban de dar. Si a lo mejor digo, bueno, voy a hacer un cuadro sinóptico porque en este caso yo aprendo un poquito más sobre el tema, pues ya porque yo tengo un estilo de aprendizaje teórico. O a lo mejor yo necesito empezar a leer, empezar a hacer resúmenes un poquito más específicos sobre el tema. Bueno, yo tengo mi aprendizaje en el estilo reflexivo. O a lo mejor yo no necesito estudiar porque a cada ratito estoy participando en la escuela, pues en este caso es porque yo tengo un tipo de aprendizaje activo. Yo me puedo adaptar también al estilo del maestro, pero poniendo en práctica mis tipos de aprendizaje. ¿Sí se entiende? Sí, maestra, o sea, tanto adaptarse, por ejemplo, yo creo que lo más, ¿cómo le podría decir? Coherente es que, por ejemplo, el profesor trate de adaptar lo máximo posible el aprendizaje a pues, los alumnos en general, pero pues obviamente dependiendo de cada uno, y ya que uno con su tipo de aprendizaje adapte sus mismos tipos de aprendizaje al profesor. Es correcto. Entonces, tiene que ser por las dos partes. Por eso también es importante que, por ejemplo, en algunas preparatorias públicas e instituciones particulares, pues su incorporación a la universidad, existen alumnos que pues a lo mejor no saben cómo estudiar, porque sabemos que cuando salimos de la preparatoria, cuando salimos de la secundaria, es un tipo de aprendizaje completamente diferente. Cuando el maestro te va guiando, te dice exactamente qué hacer y cuando entras a la universidad, te dan toda la información y tú tienes que saber cómo adaptarte a ti mismo para poder ir aprendiendo esta información. Sí es un poco diferente entre lo que es de un tipo de nivel a otro nivel. A pesar de todo esto, pues nosotros podemos ir aprendiendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y de ahí poder entender la importancia de que ustedes como estudiantes universitarios pues conozcan todos estos tipos de métodos de estudio, los analicen, los puedan incorporar a su práctica diaria porque pues sabemos que todos los días tienen clases de acuerdo a su estilo de aprendizaje y sobre todo los aspectos principales en la labor del docente que está en la carrera de enfermería es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Yo te enseño, pero te necesito comprobar que estás aprendiendo. Identifico una problemática a la mejor relacionada con los materiales de los diferentes módulos que se tienen que preparar y el alumnado para poder presentar exámenes. Ya les doy la información, ustedes tienen que ayudarme a poder entender la información y una vez que ya cumplimos con ese objetivo, tienen que demostrarme que ustedes ya cumplieron y que ya se cumplió con el objetivo de que ustedes aprendieron sobre este tema. Una vez que tenemos estos puntos, bueno, ya vamos a requerir de programas educativos que tengan una mejor calidad, una eficiencia suficiente para lograr el perfil ideal, porque recordemos un poco que vamos a ver las necesidades de cuidado que demanda tanto una persona sana como una persona enferma. Entonces, vamos a aplicar todo el conocimiento que podamos adquirir durante la carrera, pero en este caso a calidad y eficiencia, ¿ok? En general, ustedes pues tienen que ver cuál es la cantidad de contenido y a lo mejor es demasiada o no tienen tiempo para estudiar todas al mismo tiempo, por lo cual los hábitos de estudio, pues es muy importante porque les ayuda a tomar los temas con más relevancia, tanto en el ámbito educativo, al poder tener una vinculación estrecha con el rendimiento académico de ustedes como alumnos, porque el objetivo es principalmente que ustedes estén presentes en los estudios, que ustedes puedan analizar cómo influyen estos hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje
en cuanto a su rendimiento. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, llevaron esta investigación, la fueron a aplicar a lo que eran los estudiantes, le dieron un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional. La muestra fue tomada por conveniencia, entonces se aplicaron a 2 grupos de ahí de la carrera, del turno matutino, dando un total de 102 alumnos. Y lo que hicieron fue aplicarles lo que era un instrumento diagnóstico. Es un cuestionario de hábitos de estudio de Gilbert Grain. El cuestionario que les acabo de enviar para que lo contestaran. Bueno, aquí venían 50 opciones, 50 ítems, y empezaron a estimar las variables de estudio independientes. Observaban la habilidad de lectura, observaban la administración de tiempo, concentración, lugar de estudios y habilidades para poder llegar a procesar la información con un coeficiente de confiabilidad de 0.874 de Cronbach. Bueno, ¿qué descubrieron? ¿Cuántas horas le dedicaban al estudio fuera de clases? Si se fijan, aquí era la mayoría hasta de 3 a 4 horas después de que salían de la escuela. Y también las estrategias de aprendizaje. Bueno, en las estrategias de aprendizaje, si se fijan, bueno, acá voy a terminar primero 40 alumnos nada más le dedicaban de 1 a 2 horas. Acá, más de 50 alumnos le dedicaban de 3 a 4 horas y menos de 10 alumnos le dedicaban lo que eran 5 horas o más después de estudiar. Ahora, las estrategias de estudio que más se llegaban a concentrar dentro de los estudiantes de enfermería eran realizar mapas mentales, menos del 10%. Mapas conceptuales, menos del 5%. Realizar resúmenes, aproximadamente más del 30%. Apuntes de cuaderno, más del 40%. Y cuadros sinópticos, era muy baja. Entonces, estas eran las estrategias que utilizaban para poder aprender un poco más sobre los temas. Por eso, para poder medir el rendimiento académico, pues ya vieron los historiales académicos, cuánto traían de calificación previa, análisis descriptivos para utilizar los porcentajes, las frecuencias, todo esto. Se utilizaron pruebas de chi cuadrada, de Pearson, para análisis de datos. Todo esto lo vemos cuando entremos en la materia de análisis estadístico. Entonces, los resultados, pues ya les mencioné cuáles eran algunos de estos y principalmente los hábitos de estudio correspondían a donde el 54.9% de los alumnos pues empezaban a estudiar de las formas para organizar sus actividades de aprendizaje. 42.2 refiere que algunas veces llegan a tener este tipo de organización y a veces no. Entonces, los hábitos de estudio de los promedios que obtuvieron los alumnos que tenían una calificación de 80 contra lo que es con respecto a las habilidades de lectura era del 65.7% los alumnos que refirieron que frecuentemente tenían que leer varias veces el texto para poder comprenderlo. Entonces, no se sientan mal, chicos. Sí, la mayoría de nosotros necesitamos leer varias veces un texto para poder entenderlo. Aspecto que pues se supone que ustedes deben de ir mejorando los controles de lectura y por eso cuando yo les digo vamos a leer y tienen que comentar qué es lo que acaban de leer es para que disminuyan este tiempo, para que si van a hacer una lectura nada más la hagan una sola vez y no tengan que repetir y volverlo a leer. En la administración de tiempo pues encontramos que el 9.8% de los alumnos pues los alumnos siempre lo llevan a cabo favoreciendo la coordinación de actividades programadas, aspecto preocupante porque indica que los alumnos pues no planean sus actividades, o sea que nada más dicen, bueno, hoy sí tengo, no tengo, y se empiezan a saturar de trabajo o que dicen, ya mañana tengo que entregar el trabajo y resulta que juntan todo hasta el final, no se planea con tiempo a pesar de que les hayan dicho con una semana o un mes de anticipación. La concentración mental se encontró en un 67.7%, en donde algunas veces se dificultaba la concentración porque en este caso pues tenían muchas actividades de estudios, entonces no se concentraban en una porque ya tenían que empezar a hacer otra, y había esta falta de organización. El 25.5% de los estudiantes refería que no tenían dificultad de concentrarse, sin embargo, un porcentaje de 2% que siempre se les dificulta por lo que tendrían que
trabajar con este tipo de alumnos porque nunca falta quien esté distraído, como por ejemplo los que ahorita no están poniendo atención aquí en la clase porque están viendo otras cosas. Para finalizar con los hábitos de estudios, se encontró que el 7.8% pues afirmaba que siempre se le facilita procesar esta información. ¿Cómo? Pues ellos decían, no, yo me pongo a hacer mis mapas conceptuales, yo me pongo a hacer mis mapas mentales, etcétera, y así yo tengo a desarrollar un pensamiento crítico. Había otros que en relación con los estilos de aprendizaje encontraron que el 28.4% pues respondieron frecuentemente al estilo de aprendizaje activo, caracterizándose por ser personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios, lo cual les aumentaba su motivación con nuevos retos, porque empezaban a decir, bueno, a mí sí me gusta aprender, quiero saber más, quiero conectarme a las clases, quiero participar. A esto correspondía el 28.4% y no necesitaban una motivación extra más que de ellos mismos para querer poder aprender. El 2.9% de las alumnos pues llegaban a presentar estilos de aprendizaje reflexivos. Empezaban a analizar, empezaban a observar y el otro 2.9 era acerca de aprendizaje teórico. Se caracterizaba por utilizar un pensamiento lógico e integrar sus observaciones dentro de la realidad. El 2% de los alumnos pues resultaron el estilo de aprendizaje pragmático, porque intentaban poner en práctica sus ideas. A ver, préstame tu mano, déjame ver dónde están las venas, préstame esto, préstame lo otro, y empezaban a tratar de aplicar lo que acaban de aprender. Bueno, fíjense muy bien, la redacción, bueno, los que relación de hábitos de estudio, pues vamos a ver cuánto es lo que le llegan a tener principalmente en los promedios de bachillerato, de lectura, de administración del tiempo y habilidades para procesar lo que es la información. Bueno, en este caso, el promedio de bachillerato, pues era un promedio actual de bajo promedio. Administración del tiempo, pues ya empezaba a aumentar en las habilidades. Déjame checo. Acá vamos a ver. Maestra, Con usted, respecto al una rendimiento, pregunta, sí, adelante. disculpe que la interrumpa. Tengo una Adelante. pequeña preguntita. Por ejemplo, nosotros, ya sea que seamos más hábiles en un tipo de aprendizaje, eso no significa que, bueno, más bien, ¿qué significaría? Que tendríamos que afinar más en la que más experiencia o, bueno, más bien, más habilidad tenemos o afinar las que tenemos más débiles. No. Ustedes, en este caso, si ya detectaron cuál es su tipo de aprendizaje, pues tienen que enfocar para que puedan aprender más de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Si yo aprendo porque tengo toda mi libreta con dibujitos, con colores, etcétera, entonces sigo haciendo mi estilo de aprendizaje porque eso es lo que a mí me está funcionando. A lo mejor yo estoy en un tipo de aprendizaje auditivo, estoy escuchando la clase, pero a la vez estoy haciendo otras cosas, pero se me está quedando grabada la información. Cada uno es diferente, entonces no tengo por qué a fuerzas adaptarme a lo que es lo que está haciendo el compañero. Es como, por ejemplo, supongamos que estamos en una escuelita en el bosque. Entonces, el maestro tiene de alumnos a un pez, tiene un gorila, tiene una jirafa y tiene un ave. Y les dice, a ver, el aprendizaje de hoy es quién sube más rápido lo que es el árbol. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué algunos van a poder y otros no? Porque el pez no tiene agua. Y si le ponemos agua, sí puede. Sí, si le ponemos agua sí puede. No, no puede. No, Bueno, si el árbol se inundara, pues sí, pero pues no, no puede. no. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de ustedes tiene características diferentes y no se tendría que poder obligar a que todos hagan lo mismo al mismo tiempo porque son estilos de aprendizaje diferentes y tienen, en este caso, características y habilidades distintas a los demás. Sí, ¿no? A ver, Perla.
Perla, ¿quieres participar? No, ok. Bueno, entonces, ¿se entiende este ejemplo? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Muy maestra. bien. Entonces, en este Vale. punto, pues yo le diría, bueno, tú tienes que, estas capacidades, mira, tú sí puedes trepar el árbol, pero tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro. Por eso, después del estudio, existen las especialidades, maestrías y doctorados, porque cada uno de nosotros vamos a escoger algo que nos estamos enfocando, en lo cual nosotros tenemos esa afinidad con ese tema o con esa línea de investigación. ¿Sí? Si a ustedes, por ejemplo, ya el día de mañana dicen, bueno, yo me voy a dedicar a geriatría, me voy a dedicar a pediatría, voy a dedicarme a, no sé, cuidados paliativos, etcétera, pues ya voy teniendo algo especializado en lo que a mí me gusta. Y, bueno, en este caso, bueno, ya tenemos lo que es la importancia y poder hacer los análisis de los estilos de aprendizaje que llegamos a tener con cada uno de los estudiantes. Fíjense en este caso, déjenme la subo. Lo principal que ellos encontraron principalmente es que el estilo de aprendizaje que predominó fue el reflexivo, empezando a tener análisis, empezaron a ver que la mayoría de los estudiantes de enfermería pues tenían un estilo de predominio que fue el aprendizaje también activo, porque a ustedes les encanta ir también a lo que viene siendo los hospitales, poder en práctica toda la teoría, poder ir a canalizar, poder ir a hacer curaciones, todo esto va relacionado con el aprendizaje activo. Por eso les llamó también la atención este tipo de carrera. En la investigación que realizó Gargallo en el 2007, concluía que las variables de hábitos de estudio estaban relacionados con el rendimiento académico de los alumnos. Bueno, empezaban a tener resultados obtenidos, obteniendo resultados que eran el número muy significativo de alumnos que llegaban a carecer técnicas y metodologías. Por algo ustedes están en la carrera, por algo ustedes también llegan a tener su cierto tipo de técnicas para poder aprender todo lo que hasta ahorita han llegado a obtener de información. Entonces, se puede ir desarrollando un poquito más el tipo de concentración, el nivel de concentración que ustedes pueden llegar a tener con algunas modificaciones en sus hábitos y también modificación en su distribución de tiempo de estudio. Entonces, modificando esto, les va a ir mejor en sus estilos de aprendizaje, porque si le dedican más tiempo a lo que viene siendo el poder estudiar, pero sin dejar de lado lo que es el tiempo para uno mismo, el tiempo para la familia, etcétera, todo esto les va a ayudar en un futuro, porque saben organizarse y sabiendo organizarse en su vida, van a poder organizarse en sus estudios. El 85% de los estudiantes que fueron de enfermería de Veracruz, ellos, pues, hacen uso de sus hábitos para leer, para tomar apuntes, y esto les ayuda a ellos a tener habilidades que les pueden ayudar a tener un mejor aprendizaje, y lo cual se les ve reflejado en sus promedios. Ven lo que son sus cuadernos, etcétera. Como conclusión, y de acuerdo a los resultados obtenidos de los hábitos de estudio, pues todos los estilos de aprendizaje se encontraron que los alumnos cubren características de más de un estilo de aprendizaje. Ustedes pueden ser a lo mejor prácticos, pero a lo mejor pueden ser metodológicos, pueden ser auditivos, pueden ser visuales, etcétera. Y esto pues es bueno porque al tener más características de más de un estilo de aprendizaje, pues les ayuda a tener un conocimiento más amplio. Una vez que el plan de estudios de la carrera pues les permite desarrollar ustedes y aplicar las habilidades de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso la importancia de la carrera que sea teórico-práctico. Todo lo que aprendan aquí lo tienen que llevar a cabo en campo. En relación con todos los estilos de aprendizaje de la muestra estudiada, pues se encontró presente los 4 estilos de aprendizaje y dominando el activo. Por eso les vuelvo a decir, a ustedes les llamó mucho la atención querer hacer algo con lo que ustedes vayan a aprender. En relación con esto, pues
no es que esté relacionado con un estilo de aprendizaje, sino que nada más fue este más dominante. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Queda claro el tema? No, maestra. Sí. Todo claro, maestra. Maestra, me está diciendo Rudy y Martín que ya no pudieron regresar a la clase. No hay problema. Ok, chicos que están viendo la clase grabada para poder ponerles asistencia, por favor, ahora la palabra clave para poderles poner asistencia es estilos de aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Entonces, me van a mandar la palabra por WhatsApp para ponerles la asistencia del día de hoy. Voy a terminar la grabación y voy a contestar si tienen algunas dudas después de terminar la grabación. Maestra, Permítanme un segundo. maestra, disculpe, ya ve que ayer nos había dicho que iban a consultar que